Buena gente, ¿cómo andan? Este es uno de los últimos días que tengo para cumplir con la apuesta que hice con el Porte y mi amigo Mati. Así que bueno, probablemente la edición del video no me quede de la mejor forma. Vamos a hacer un esfuerzo para que el contenido sí. La apuesta era hacer un video sobre las ventajas y desventajas de que nuestro país se dolarice. Así que bueno, vamos con eso. Algo fundamental a entender bien en relación a este video es que, como seguramente saben, cuando un país se dolariza pierde la capacidad de ejercer política monetaria, su banco central. Entonces, explicado de forma bien criolla y simplificada, la política monetaria es lo que hace el Banco Central para controlar la cantidad de dinero que hay en la economía y terminar impactando en la tasa de interés. Eh, entonces, con otras palabras, es una herramienta que tiene el Banco Central de un país para influir sobre el nivel de precios y de empleo, ¿sí? Siempre modificando la tasa de interés. Como las ventajas son más evidentes y conocidas por todo el mundo, vamos a arrancar con las desventajas. Como primera desventaja de una recesión, tenemos qué impacto tiene en una economía un shock externo negativo. ¿Sí? Ejemplos de esto son caída del precio de la soja, una crisis financiera mundial, que este shock externo negativo causaría una recesión. ¿Sí? Y vamos a ver qué pasaría en una economía con tipo de cambio fijo, como puede ser un país dolarizado, como Ecuador, y qué impacto tendría en una economía con tipo de cambio administrado, como es el caso, o como era el caso de Colombia en 2014. Pero vamos a poner un ejemplo práctico que pasó en el año 2014 y después vamos a reafirmar explicando el concepto por detrás. El ejemplo del año 2014 tiene involucrado a los países de Ecuador y Colombia. Si lo que tienen en común estos dos países es que alrededor del 50% de sus exportaciones son en relación al petróleo crudo. Y lo que pasó en 2014 es que bajó de golpe el precio del petróleo crudo. Entonces, como esta materia prima tiene tanto peso en sus exportaciones, la suerte de estos países está ligada de forma muy estrecha al precio de este bien. Y bueno, en lo que difieren estos dos países es que Ecuador tiene el tipo de cambio fijo más extremo que puede haber, que es la dolarización, y Colombia tiene un sistema de metas de inflación. Como podemos ver en este gráfico, el precio del barril del crudo empieza a caer a partir de agosto de 2014. Esto tiene como consecuencia que tanto Colombia como Ecuador empiezan a entrar en una brecha recesiva. Pero vemos que Ecuador tuvo una recesión muchísimo más pronunciada que la de Colombia. ¿A qué se debe esto? Este shock externo negativo disminuye la riqueza de los habitantes, lo que va a disminuir el consumo, disminuye la inversión y por lo tanto el nivel de actividad también disminuye. Esta caída del nivel de actividad, en el caso de Ecuador, que no tiene manejo sobre la política monetaria, se debería ver reflejado en una caída de los salarios nominales. Ahora, los seres humanos tienen una condición que se llama ilusión monetaria, que quiere decir que nos guiamos por variables nominales y no por reales. ¿Sí? Si tenemos un salario de 100 y nos recortan 5 pesos del salario, nos lo recortan a 95, probablemente nos enojemos bastante más que si hay una inflación del 10%, ¿sí? Y nada más nos aumenta un 5% el salario, a 105 pesos. Entonces, bueno, debido a esta condición y también debido a rigidezas que existen tanto en Colombia, Ecuador como Argentina, es complicado que el ajuste del nivel de actividad se vea reflejado en salarios nominales más bajos. Entonces, como consecuencia de eso, probablemente tengas un desempleo bastante grande y tengas también una depresión bastante más grande, una recesión bastante más grande que vimos antes en el gráfico. En cambio, en el caso de Colombia, como podemos ver en este segundo gráfico que estoy buscando ahora mismo, vemos que a medida que empieza a bajar el precio del petróleo, el tipo de cambio del peso colombiano empieza a subir, digamos, o sea, se empieza a depreciar el tipo de cambio. Y bueno, esto obviamente hace que el salario real de los trabajadores colombianos disminuya y se pueda ajustar al nivel de actividad nuevo sin que el golpe sea tan brusco, ¿sí? Sin que aumente mucho el desempleo. Y bueno, se ve muy bien en el gráfico del crecimiento anual del PBI, en el que, bueno, el tipo de cambio en Colombia funcionó como un amortiguador. Después obviamente vamos a ver en las ventajas de una agresión que, bueno, tampoco es tan fácil aplicar política monetaria de forma perfecta, así que acá estamos bajo el supuesto de que se aplicaría de forma exitosa, pero no siempre es el caso.
Como segunda desventaja de una dolarización, tenemos que el país se pierde del señoreaje, se pierde de los ingresos que se obtienen al emitir dinero. Por ejemplo, si el costo de imprimir un billete de $1 y se imprimen 100 pesos, el señoreaje de 99 pesos. Este señoreaje va para el Banco Central, pero generalmente gran parte de ese señoreaje es transferido al Tesoro mediante adelantos transitorios, mediante compra de títulos públicos. Y bueno, este señoreaje sería gasto en salud y en educación que se podría llevar a cabo. Ahora, se calcula que el señoreaje cedido a Estados Unidos sería entre 0,6% y 0,8% puntos del PBI. Y bueno, claramente es un costo. Ahora habría que ver si en términos relativos ese costo es mayor que el costo de no eliminar la inflación. Como tercer contra una dolarización, tenemos que, en principio, los bancos del país serían más vulnerables a corridas bancarias. Los bancos con reservas fraccionarias son más vulnerables a corridas bancarias y el Banco Central, en ese caso, de que es una corrida, actúa como prestamista de última instancia. Generalmente el Banco Central les exige que tengan en promedio un 20% de sus reservas legales, ¿sí? Los depósitos de la gente, un 20% lo tienen que tener en el banco, no los pueden volver a prestar como si hacen con el otro 80% en promedio, simplificando. Y bueno, ante esto, en caso de que el país dolarice, obviamente no va a haber Banco Central como prestamista de última instancia, y se proponen dos soluciones, una la banca offshore y otra la banca savings. La banca offshore consta de que un banco local se asocie con un banco internacional o con su casa matriz, y bueno, se espera que el banco internacional inyecte liquidez en caso de que haya una corrida de ese banco en particular. Y bueno, después está la banca, sabemos que no nos vamos a entrar porque si no el video va a quedar excesivamente largo. En cuanto a la banca offshore, si les interesa el tema, quizás se pueden fijar qué pasó en el 2001 con la convertibilidad. Si bien agrega el asterisco que hoy la convertibilidad es la misma que la dolarización, ver si los bancos internacionales inyectaron liquidez en ese momento quizá puede darles un indicio. No es lo ideal, pero bueno. Ya como cuarto argumento en contra de una dolarización, tenemos que tratar el ciclo económico de Estados Unidos y debido a eso puede llegar a perder competitividad. El argumento reza lo siguiente: si vos como país deprecias tu tipo de cambio, ganás competitividad en el corto plazo. Sí, si nuestro país evalúa el tipo de cambio de 300 pesos por un dólar a 900 pesos por un dólar, el productor argentino post devaluación exporta 900 pesos en lugar de 300 y se le licúan los salarios de los trabajadores, pues no van a aumentar en la misma medida que la devaluación, y los insumos tampoco van a aumentar en la misma medida que la devaluación, por lo que se licúan esos dos costos y por lo tanto, bueno, el exportador argentino se vuelve más competitivo. Es claro que si devaluas tu moneda van a aumentar las exportaciones porque ahora lo que ganas en términos de pesos está aumentando. Y si lo querés ver desde el otro punto de vista, los dólares que te están entrando son los mismos que antes y los costos son mucho menores, sí, por lo que explicamos anteriormente. Por eso algunos economistas sostienen que la dolarización puede dificultar la competitividad de las exportaciones, ya que nuestros productos pueden volverse más caros para el resto del mundo debido a que el dólar se hace más fuerte, ¿sí? Si en lugar de evaluar tu moneda le pasa lo opuesto, te hace menos competitivo. Los defensores de este argumento dicen que el momento más relevante para usar esta herramienta es si el país está entrando o próximo a entrar en una recesión. Comentan que si nuestro país devalúa, se incentivan las exportaciones y se desincentivan las importaciones, lo que estimula la demanda agregada. Por más de que es verdad que las exportaciones aumentan y las importaciones disminuyen, también hay otros efectos que hacen que la demanda agregada se contraiga. Se produce una redistribución del ingreso cuando se devalúa, favoreciendo a los productores, sí, que exportan, y perjudicando a los asalariados. Así, porque los asalariados, su salario claramente no va a aumentar en la misma medida en la que aumenta el tipo de cambio, por lo que la inflación le va a comer sus salarios. Y bueno, esto después tiene consecuencias en la demanda agregada porque las personas de mayores ingresos tienden a consumir menos por cada unidad adicional de dinero que tienen, que les ingresa, digamos. Mientras que las personas, o sea, los trabajadores tienden a, por cada unidad de ingreso que tienden a consumir mucho más. Por lo cual, con esta nueva redistribución que estaría favoreciendo a los productores y perjudicando a los asalariados, tendríamos un efecto que haría que la demanda agregada se contraiga. Y después otro efecto que haría que se contraiga la demanda agregada es el efecto hoja de balances, que básicamente
habla sobre la estructura de endeudamiento de los agentes. ¿Sí? Si tenemos un país en el que la mayoría de los agentes, empresas, están endeudadas en dólares, si se devalúa, su deuda en dólares crece. Por lo que, bueno, aumentan sus costos, digamos, y todas esas cosas harían que se contraiga la inversión y la oferta. Y relacionado con esto, tenemos algo similar que pasa con los bancos. Si los bancos se endeudan con bancos del exterior, cuando se evalúa la fluctuación del tipo de cambio, va a perjudicarlos y va a hacer que sus deudas sean mayores y por lo tanto de menos crédito, etc. El economista Pablo Guerra analizó las principales devaluaciones argentinas y llegó a la conclusión de que, si bien inicialmente se aumentan las exportaciones netas debido a la devaluación, son más grandes los efectos contractivos, ¿sí?, de la demanda agregada, como por ejemplo los impactos que tiene la inflación sobre los salarios de los trabajadores, que disminuye el consumo, y bueno, el deterioro en la distribución del ingreso, que hace lo mismo, y reduce significativamente la demanda doméstica, haciendo que la devaluación sea contractiva sobre la demanda agregada, que la disminuye. Por lo que si en la práctica una devaluación no estimula la demanda agregada, sino que la contrae, bueno, no sería una desventaja de una dolarización el hecho de no poder devaluar. Y después también tenemos un cuadro que muestra la devaluación y el crecimiento de las exportaciones desde el año 2009 hasta el año 2019. Y bueno, tenemos dos países latinoamericanos y vemos que hay tres países que no devaluaron nada. Esos son países dolarizados, son Ecuador, El Salvador y Panamá. Y bueno, vemos que sus exportaciones crecieron a un buen ritmo. Y comparativamente tenemos países como Argentina, que fue el que más devaluó un 17,6% su moneda y sus exportaciones anualmente, la tasa, digamos, aumentó nada más un 1,6%, mientras que la tasa de Ecuador aumentó un 4%, la de El Salvador un 3%, la de Panamá un 5,1%. Entonces, bueno, todas estas cosas son indicios de que quizá este argumento en contra de la devaluación, digamos, en cuanto a la competitividad, quizá no tiene tanta validez como teóricamente pensábamos en un principio. Como quinta desventaja de una devaluación, tenemos que hay cierta evidencia de que los países dolarizados tienen un menor crecimiento económico en promedio que los países no dolarizados. Hay un metaanálisis y un estudio del año 2001 que llegan a esa misma conclusión. Ahí estoy buscando una imagen, pero sí, dice que los países dolarizados en promedio tienen menos crecimiento que los no dolarizados y también su crecimiento del PBI es más volátil, varía más de año a año. Y también tiene niveles más bajos de inflación. Si no, una ventaja es relevante nombrarlo. Y bueno, en el del año 2001, estoy buscando, sí, a la misma conclusión que dije recién, respecto a la diferencia en el crecimiento económico, y conjeturan en la conclusión de que el crecimiento económico más bajo es en parte por que no tiene la capacidad de hacer política monetaria para acomodarse a shocks externos. También hay que tener en cuenta las limitaciones de estos estudios. Cuando se compara la economía de países dolarizados con la de otros que no lo están, existe un alto riesgo de sesgo de selección, porque los países que están dolarizados muchas veces acuden a la devaluación porque tienen problemas muy grandes, económicos, institucionales, que ya existen previa a la dolarización. Entonces, bueno, pensando en una analogía, era un poco extrema esta analogía, pero sería como comparar la eficacia de un medicamento contra el cáncer, comparando la esperanza de vida de personas que la consuman porque tienen cáncer, con la de personas sanas, que no tienen cáncer. Es un poco extrema la analogía, pero bueno, ilustra el posible sesgo que puede tener. Y ya como para cerrar las desventajas de una dolarización, tenemos la opinión del economista Schmidt-Groch, que encontró que el costo de no tener política monetaria es mayor cuando estamos en países en los que los shocks externos son más frecuentes y severos. Sí, ejemplos de esto son caída repentina del precio de la soja, disminución del financiamiento a países emergentes. También cuando los precios y los salarios son más rígidos, ¿sí?, no se pueden ajustar nominalmente a la baja cuando cae el nivel de actividad, ¿sí?, cuando hay un shock externo. Después también cuando la demanda agregada es más sensible a las variaciones del tipo de cambio real y cuando el país tiene una mayor proporción de bienes no transables.
Ahora voy a explicar bien esos dos últimos. Estos dos últimos puntos son un poco técnicos, así que no hay problema si no entienden del todo la explicación que doy a continuación. Cuando decimos que la dolarización es menos aconsejable para países que tienen la demanda agregada más sensible a la variación del tipo de cambio real, bueno, con demanda agregada nos referimos a el total de bienes y servicios que se demandan en una economía. Sí, se puede equivaler al PBI, es lo mismo, esencialmente, en términos prácticos. Y después también tenemos que definir el tipo de cambio real. El tipo de cambio real es el valor relativo de los bienes y servicios de un país con respecto al de otro país, ajustado por el nivel de precios. Y bueno, ¿qué países tienden a tener la demanda agregada más sensible a la variación del tipo de cambio real? Bueno, tienden a ser países que están muy abiertos al comercio. Entonces, bueno, lógicamente va a tener un mayor volumen de exportaciones y un mayor volumen de importaciones, ¿sí? Son dos componentes de la demanda agregada. Entonces, si varía mucho el tipo de cambio real, su demanda agregada, ¿sí?, su nivel de producto, se va a ver mucho más afectado que, que un país que está muy cerrado al comercio. Un país que está muy cerrado al comercio, si bien tiene otras desventajas de cerrado al comercio, en este caso, si tiene un shock externo y las exportaciones y las importaciones son muy bajas dentro de la demanda agregada, bueno, no es un problema. Y como segundo punto, que también quizás es un poco técnico, es que la dolarización tampoco es tan aconsejable para países que tienen una mayor proporción de bienes no transables, sin en relación a los transables. ¿Qué son los bienes transables? Los bienes transables son, de forma muy simplificada, los bienes que se pueden exportar, ¿sí? Los no transables serían, como por ejemplo, servicios de salud, servicios de peluquería, que bueno, claramente no se pueden exportar. Si tenés una mayor proporción de bienes no transables, tenés más bienes para consumo interno que para exportar. Entonces, en caso de que haya un shock externo negativo y que disminuya la demanda de bienes y servicios en nuestro país, no te salvarían las exportaciones, porque tenés pocos bienes transables que se pueden exportar, que bueno, se rigen al precio internacional y la demanda seguiría siendo estable. En todos estos casos, el régimen de moneda extranjera impide que el país pueda ajustar su nivel de actividad y su nivel de precios a las condiciones cambiantes en el entorno internacional. En última instancia, parece que lo más relevante a considerar a la hora de dolarizar es si somos optimistas con respecto a la independencia del Banco Central o no. Todas estas ventajas del hecho de tener como herramienta la política monetaria solamente vienen si tenemos al Banco Central independiente del poder político de turno. Ya pasando a las ventajas de una dolarización, tenemos que la dolarización en principio impediría que el Tesoro recurra a finanzas inflacionarias. Impide que el Banco Central cree dinero para financiar su déficit. ¿Por qué digo en principio? Bueno, durante la convertibilidad las provincias emitieron cuasimonedas para financiar su déficit. Pero en caso de una dolarización me genera dudas que tanta demanda tendría una cuasimoneda si la alternativa es tener dólares o aceptar dólares. No sé si tendría mucha demanda. Intuitivamente pareciera que las cuasimonedas serían más un problema de una convertibilidad en la que el peso sigue existiendo y bueno, es relativamente fácil salir de la caja de conversión que una dolarización que es más complicado. Y bueno, en relación con el punto anterior, va a empezar a haber un montón de consecuencias positivas de que prácticamente se elimine la inflación. Consecuencias positivas para el crecimiento económico. Va a empezar a dar crédito a largo plazo y a tasas razonables como en un buen país. La prima de riesgo se reduciría, por lo que la tasa de interés también lo haría. Dolarizando está reduciendo el riesgo moneda, que es un componente del riesgo país, por lo que se abarataría el costo de endeudamiento tanto como para el sector público como para el sector privado. Esto es debido a que la dolarización es el mecanismo más efectivo en relación al problema del compromiso. Como dijimos antes, es más difícil de dolarizar debido a que la gente tiene crédito mucho bañado en dólares y la gente tiene dólares, si aprecia lo que es vivir en un país con moneda dura, en el que se puede planear a futuro. Y como dice Emilio Campo, en Ecuador Correa gana las elecciones diciendo que va a desdolarizar, pero después ve en las encuestas que el 89% de los ecuatorianos prefiere que la dolarización continúe, por lo que no termina desdolarizando. La otra clara consecuencia positiva de que se elimine prácticamente la inflación es que, bueno, los salarios de los trabajadores van a dejar de depender con la inflación. Hace unos meses el Liberal sacó un informe mostrando que desde el año 2008 hasta el año 2023 la masa de ingresos en términos reales se mantuvo al mismo nivel, ¿sí? O sea, no crecieron los salarios de los trabajadores en los últimos 15 años.
lo cual es una locura, porque en cualquier país normal el salario de los trabajadores debería haber crecido de una buena magnitud. Como cuarta ventaja de una dolarización, pensando en la alternativa, que sería tener política monetaria, no hay que caer en la falacia del nirvana. Es un error comparar lo que efectivamente sucedió en Ecuador bajo la dolarización con un ideal teórico que en la Argentina probablemente nunca se alcanzaría. Este error es bastante común entre los economistas que analizan las alternativas de política económica en un plano teórico como si los que tomaran decisiones políticas fueran no solo independientes del poder político, sino también competentes, clarividentes, bien intencionados y motivados por los incentivos correctos. En la realidad, esto no pasa casi nunca. Hasta cuando son competentes y cuentan con información limitada, y sus incentivos no necesariamente están alineados con la implementación de la política que sea más óptima para la población. Si bien es verdad que si dolarizas quedas bajo la política monetaria de la Reserva Federal, históricamente la Reserva Federal hizo una política monetaria muchísimo menos distorsiva que la que hizo el Banco Central argentino. Tenemos 0 hiperinflaciones de Estados Unidos contra 3 hiperinflaciones nuestras, y bueno, tenemos varios periodos de muy alta inflación en Argentina. Desde 1915 hasta 2023, en la Argentina hubo 57 años en los que se superó el 18% de inflación, mientras que en Estados Unidos en ese mismo periodo no hubo ningún año en el que superó el 18%, por lo que tenemos dos países con historias monetarias muy diferentes. En línea con la ventaja anterior tenemos una desventaja de tener política monetaria. Esta viene de la perspectiva de autores de la escuela austríaca que muestran que hay cierta evidencia de que la política monetaria termina aumentando la desigualdad en el largo plazo. Vamos a poner un ejemplo de esto. Si el Banco Central aplica política monetaria expansiva, emitiendo dinero y provocando que baje la tasa de interés, esto va a estimular el crecimiento económico. Por más de que en el corto plazo el producto aumenta, en el largo plazo termina generando inflación y distorsiones de precios que generan mala inversión y sobreconsumo. La suba de los precios resulta de una repentina apreciación de los activos denominados en divisas, ¿sí? Porque la moneda local está perdiendo valor, y la distorsión de los precios resulta de un ciclo económico, un ciclo de auge y caída. Por medio del efecto cantillón podemos ver que los primeros que reciben el dinero se ven beneficiados, ya que pueden comprar las cosas a los precios que todavía no cambiaron, a los precios viejos. Los primeros en recibir el dinero nuevo son los más cercanos a los bancos centrales, que son generalmente los gobiernos, los bancos, las grandes corporaciones, y los últimos en recibir el dinero generalmente son los asalariados, los jubilados, por lo que se genera una redistribución de la riqueza que es arbitraria y regresiva, aumentando la desigualdad. Y bueno, repito lo del punto anterior. Si bien es verdad que si dolarizás quedás bajo la política monetaria de la Reserva Federal, esta es muchísimo menos distorsiva. Y relacionado con esto tenemos el trabajo de Adrian Rabier, que muestra que en el largo plazo la curva de Phillips tiene pendiente positiva. Probablemente debería hacer un video aparte explicando esto, pero bueno, voy a explicar la idea general de la forma más rápida posible. ¿Qué es la curva de Phillips? La curva de Phillips es una curva creada por Phillips que bueno, muestra justamente la relación inversa entre la inflación y el desempleo. ¿Sí? Muestra que cuando se tienen bajos niveles de inflación en general hay un mayor desempleo, y cuando hay mayor nivel de inflación hay menos desempleo. Esta relación en el corto plazo se mantiene generalmente, pero bueno, salteando varios pasos de la historia, después llega Adrian Rabier y bueno, propone la curva de Phillips austríaca, que en realidad en lugar de, como apareció antes en pantalla, tener pendiente positiva, en lugar de tener pendiente negativa, tiene pendiente positiva. Sí, es decir que a mayor inflación, mayor desempleo en el largo plazo. Entonces bueno, muestra que debido a la mala inversión y el sobreconsumo que genera la expansión crediticia, así que genera el hecho de hacer política monetaria, termina generando un auge y después una caída que termina aumentando el nivel de desempleo natural. Y hay cierta evidencia que apoya esta hipótesis. Rabier pone de ejemplo Estados Unidos y Inglaterra en el periodo que va desde el año 1976 y 2006, si no me equivoco, y bueno, muestra que existe una correlación positiva justamente entre mayor nivel de inflación y mayor desempleo. Él explica que este fenómeno se ve de forma más evidente en países como Estados Unidos y Inglaterra, debido a que tienen mercados laborales menos regulados, ¿sí? Menos rígidos. En países como Italia, que tienen mercados laborales muy rígidos, esta relación no se tiende a ver. La inflación distorsiona los precios relativos, generando mala inversión y sobreconsumo, y como bien sabemos, los países dolarizados tienen menos inflación que países no dolarizados, y esto se logra de manera rápida. Como sexto punto en favor de una dolarización, tenemos que aumentar el comercio, debido a que la presencia de una moneda en común facilita la integración comercial entre los países. Sí, hay casos en los que el comercio hasta se duplicó o triplicó.
Vamos por lo más básico. Sabemos que hay dos puntos esenciales por los cuales es positivo que aumente el comercio. Sí, la integración comercial y financiera entre los países permite el aumento de la competencia, la eficiencia, la innovación, la diversificación productiva, lo que puede mejorar la calidad de los bienes y servicios disponibles para los consumidores. Y también el acceso a mercados más amplios y dinámicos puede estimular el crecimiento económico, el empleo, el ingreso y el bienestar de la población. La presencia de una moneda en común facilita la interacción comercial debido a que se eliminan las barreras y costos asociados al uso de monedas diferentes. ¿Sí? Uno de estos casos, por ejemplo, es el riesgo del tipo de cambio. Y es el riesgo asociado a la posibilidad de que un país devalúe y bueno, los activos y pasivos denominados en las distintas monedas de las personas que comercian entre los dos países varíe debido a esa variación del tipo de cambio. Después además tenemos los costos de transacción, que son los gastos que se incurren al cambiar una moneda por otra. ¿Sí? Las comisiones, los impuestos, las regulaciones que aplican los bancos centrales, los gobiernos, todos esos son costos de transacción. Y otro costo más que tenemos es los costos de información, que son los recursos que se destinan a obtener, procesar y analizar la información sobre los tipos de cambio, los tipos de interés, las políticas económicas, los acontecimientos que van afectando a los distintos países que están involucrados en el comercio. Al eliminar estos obstáculos, estos costos, la moneda en común puede aumentar el volumen y la frecuencia de las transacciones comerciales entre los países, lo que puede generar mayores beneficios para su economía y su sociedad. Y bueno, todo esto que decimos en la teoría, ¿se ve reflejado en realidad? La respuesta es sí. Según un estudio del Fondo Monetario Internacional, se estimó que el comercio bilateral entre países de la zona de euro se duplicó entre 1992 y 2008. Y un 40% de ese aumento se debió al uso de una moneda común, sí, al uso del euro. Y después tenemos otro caso, que es el caso de la Comunidad Económica y Monetaria de África Central, el CEMAC, que bueno, básicamente está integrada por 6 países africanos, y que en 1994 empezaron a usar una moneda en común que se llama el franco. Y bueno, según un estudio del Banco Mundial, el comercio interregional entre países del CEMAC se triplicó de 1994 hasta 2014, pasando de un 1,6% a un 4,8% del comercio total de la región. Estos resultados fueron posibles debido a que el efecto del uso de una moneda en común eliminó el riesgo cambiario, redujo los costos de transacción y aumentó la confianza entre los agentes económicos. Para ir cerrando este video, quizá la pregunta que divide de los que están a favor de una devaluación de los que están en contra es qué tanto optimismo tenemos con respecto a la institucionalidad de nuestro país. Sí, los que están en contra de una devaluación suelen argumentar que países limítrofes al nuestro, como Uruguay, Brasil y Perú, tuvieron varias hiperinflaciones durante el siglo XX y aún así hoy en día tiene una moneda muy sana. ¿Sí? Uruguay tuvo una hiperinflación del 73, Perú tuvo una del 88, otra del 91, Brasil tuvo como 4 hiperinflaciones entre el 86 y el 94. Y bueno, sí, un caso muy reconocido, el caso de Perú, que Julio Velarde, el presidente del Banco Central, hace más de 15 años, del año 2006, y bueno, ha logrado mantener la independencia del Banco Central Perú, independientemente de que hubo gobiernos democráticos, hubo dictaduras, y bueno, así lograron que el Banco Central no financie el Tesoro con emisión monetaria. Los que están a favor de una elección tienden a plantear que la Argentina es un caso muy excepcional y que es poco probable que las instituciones cambien rápidamente, así que el Banco Central empiece a ser independiente del poder político de turno. Para respaldar esto suelen citar lo que pasó el 28 de diciembre de 2017, que fue el día en que se intervino el Banco Central cuando era independiente, ¿sí? En una conferencia de prensa que tenía que dar Sturzenegger, que era el presidente del Banco Central, la empezó dando el jefe de gabinete y después la siguió dando el ministro de Hacienda, que recalibró la meta de inflación. En realidad esa es una potestad del Banco Central, lo debería haber hecho el Banco Central. Pero bueno, no se respetó y no lo respetó un partido político que en teoría es el partido político que más respetaría las instituciones económicas, pero bueno, no fue el caso. Entonces es un caso de pesimismo. ¿De qué lado de la cancha están ustedes? ¿Creen que la Argentina puede tener un Banco Central independiente o creen que la solución sería la dolarización?